en la sección Generation 14 Plus, que es la que escoge historias de protagonistas niños y jóvenes, esta que nos gusta a nosotras mucho, y donde ahí presentaba Cocodrilo. Un cortometraje muy corto, donde en apenas 5 minutos consigue transmitir el mal momento que atraviesa la relación entre una madre y un hijo, que concretamente es youtuber de juegos de rol. Hemos hablado con su director sobre de dónde le vino la idea y esto es lo que nos ha respondido. Bueno, el germen de la idea nació por todo el tiempo que he estado siguiendo a youtubers, especialmente a unos amigos míos de toda la vida que se dedican a esto, a hacer gameplays. Y bueno, cuando lo veía me llamaba la atención lo personal que se volvían algunos directos cuando fans le hacen preguntas sobre sus vidas privadas, y bueno, hay momentos en los que los propios youtubers pues contestan sin pudor ninguno, y esto de alguna forma me dio la idea de qué pasaría si estuviese hablando de alguien que en ese momento le estuviese viendo. Y por ahí llega la idea de la relación rota entre madre e hijo, y al propio directo de YouTube como nexo de unión. Una reflexión que aprovechamos para preguntarle a Jorge y compartir también con él es por qué encontramos mucha más presencia de cortometrajes españoles en festivales internacionales que de largometrajes. Pasa con Chema García Ibarra, que hablábamos de él ahora antes, que él ya fue premiado en Berlín con Misterio, estuvo en Sundance, o sea, ha tenido un recorrido por festivales. También pasó algo parecido con Time Code de Juanjo Jiménez, que también tuvo pues mucho recorrido pues fuera de España y en diferentes festivales. Escuchamos su opinión sobre este tema. Que debe ser porque en la industria en España digamos que las productoras apuestan por un cine basado en estrenos en salas. Entonces es un poco, o sea, piensan en un concepto de cine como mucho más comercial y mucho menos autoral. Por lo tanto, las películas son como menos seleccionables en este tipo de festivales. En cambio, con los cortometrajes no ocurre lo mismo, porque al no tener una industria basada en salas, se pueden permitir el lujo de poder hacer propuestas como mucho más diferentes y más seleccionables para este tipo de festivales. Y nada, muchas gracias por vuestras preguntas y un saludo a los oyentes de Las Entendidas. Hasta luego. Y en el terreno del largometraje, la directora Neus Bayús presentaba por segunda vez en este festival una peli suya. Estuvo seleccionada en Fórum con su cinta anterior, La Plaga, y ahora de nuevo vuelve a presentar trabajo, pero en Panorama, que es una sección que ya hemos dicho que nos gusta mucho, y a ella también le gusta. Una muy buena relación con el festival, sobre la que le hemos preguntado a ella que a qué se debe. Mi relación con la Berlinale viene de lejos, porque estuve en el Talent Campus en el 2011, en este programa que se llama Dog Station, desarrollando La Plaga, y digamos que fue un gran momento para mí, porque es el momento en que me di cuenta de que es de una historia muy local, pues podía generar un interés más internacional en la película, ¿no? El hecho de estar con Staff Only en Panorama pues es un regalazo, porque es una sección que me gusta mucho, que mira mucho al cine del mundo en un sentido muy amplio, que tiene un cierto compromiso político también, ideológico, es decir, me gusta su amplitud y su diversidad, sobre todo. Yo como espectadora en Berlín siempre he disfrutado mucho en este sentido, ¿no? Y bien, bueno, una película hecha por una española que sucede en África, filmada en francés, en catalán, en wolof, pues bueno, supongo que forma parte de esta idea de la diversidad. Staff Only es el título de su nueva película, en la que encontramos actores conocidos como Sergi López, y que se estrenará en los próximos meses en algún festival nacional y luego ya en cines. Málaga, DEA, no sabemos dónde acabará. Alguno. Para contar esta historia se ha ido nada menos que a Senegal, donde nos cuenta el periodo vacacional de un padre y sus 2 hijos. La protagonista es la hija adolescente que, en lugar de seguir el ritmo típico, podríamos decir guiri, pues prefiere mezclarse con los habitantes de allí. Nos contaba por qué eligió Senegal y qué significa este viaje para su protagonista. Bueno, la película habla de estos primeros viajes que marcan un poco la personalidad
y la concepción del mundo que todos tenemos, ¿no? Como este paso a la edad adulta y este momento en el que te das cuenta que el mundo funciona de una determinada manera. Nos vamos muy lejos para filmar una historia que es una historia de paso a la madurez y también de refundación de una relación familiar, ¿no? Es decir, a veces en territorios muy desconocidos y alejados de nuestra propia cotidianidad es donde se producen cambios personales, ¿no? Una transformación personal pues más grande. Y los hermanos Alenda, sí, los directores de Sin Fin, también acudieron al festival, pero en este caso como productores de una película, El despertar de las hormigas, una película de Costa Rica, que la verdad es que es de esas joyitas ocultas dentro de la enorme programación de un festival que agradeces descubrir, sí, y que a nosotras nos ha gustado bastante, mucho. Sí. Los Alenda, desde su productora Solita Films, han decidido levantar coproducciones de películas, pero de cine iberoamericano, como la que han presentado en el festival, y les hemos preguntado el motivo de esta decisión. Pues porque es una pena que España haya dejado de ser una de las primeras opciones de los productores latinoamericanos para coproducir. La verdad es que nos estamos perdiendo maravillosas historias contadas por directores y directoras con una visión muy personal y arriesgada y sobre todo en un momento político y social muy importante. Queremos acompañar estas historias, ¿no? Aun comprobando luego lo realmente difícil que es levantar desde España proyectos de coproducción con Latinoamérica y sobre todo dirigidos a un público interesado en cine de autor. Isa es una madre de familia con una suegra entrometida, un marido vago, pero nada fuera de la normalidad. Trabaja mucho en casa, tiene su taller de costura, pero también empieza a sentir que necesita un espacio en el que poder tomar decisiones sin preguntar. Una historia sencilla, nada subrayada a pesar de tocar un tema muy actual que como hemos dicho, pues nos gusta bastante. Sí, es que es muy natural al final todo, sí. El proyecto de la directora Antonella Sudasassi les llegó de la mano de la productora principal, Amaya Izquierdo, y les hemos preguntado qué les atrajo de esta historia. A nosotros nos enamoró el proyecto, nos enamoró el personaje de Isabel, nos enamoró esa historia de una mujer que entra en crisis cuando cuestiona aquello que la sociedad exige de ella y aprende a redescubrirlo, probablemente el amor más importante de todos, que es el amor propio, ¿no? Todo empieza desde el momento en el que uno se quiere a uno mismo, ¿no? Es una historia que creemos que es muy poderosa, que a nosotros nos emocionó y de verdad esperamos que lo haga con el público que la vea. ¿Y cómo van las quinielas del palmarés de este año? Entre las favoritas que han gustado se habla mucho de la de François Ozon, Gracias a Dios, que denuncia además un tema bastante actual, los abusos sexuales en la iglesia. Una película que estuvimos persiguiendo durante varios días. Estaba muy solicitada, todo lleno. Y que no pudimos ver. Sí, imposible de ver. Mr. Jones, la cinta política de Agnieszka Holland, que es una directora que frecuenta el festival pero nunca ha sido premiada, o la película colombiana de Alejandro Landes, Monos, que viene de ganar en Sundance y podría llevarse algo también en Berlín. Y en nuestro palmarés, ojalá la de Petrunia rasque algún premio y ojalá ninguno para Fatih Akin, muy importante. Ninguno. Con su retrato de serial killer de mujeres en El guante dorado, indignó a medio patio de butacas y pedimos perdón si alguien estaba sentado a nuestro lado sí. Porque montamos bastantes numeritos cada vez que había un asesinato. Pasaba algo desagradable. Alexa se tapaba los oídos, yo los ojos, éramos un cuadro. Tampoco ninguno para las dos películas, ahora ya nos vamos a mojar de todo. A rajar. Por si alguien no nos sigue escuchando ya parado, pues no pasa nada. Nos parecieron las más horribles, y esto hay que decirlo, que es La amabilidad de los extraños, un telefilm que fue elegido como cinta inaugural y no sabemos por qué. Que además es de la misma directora que An Education, sí. Y protagonizado, entre otros, por Zoe Kazan, que sí. Es que lo hace mal hasta Zoe, sí, o sea, era alucinante. No. Y luego I Was at Home Bad, que es otra película que compite en sección oficial y es de esas películas que te preguntas por qué se ha hecho, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere contar? ¿Qué está pasando? Sí, además... Esa la vimos en la sala de los abucheos, sí. Llamémoslo así, que es una... Ya nos habían comentado que a veces abucheaban pelis, pero a nosotros ahí no nos había pasado. Podemos vivirlo ahí. Y sí. Ahí pasó. En fin, que nuestro resumen de lo que hemos visto estos días por la Berlinale podría ser algo así como que el ser humano es una especie horrible y que la religión es muy mala, pero... que aún así hay personas buenas, sí, y hay esperanza. Corren malos tiempos también para ser mujer,
que alguna vez los ha habido buenos. Eso te iba a decir. Porque una plaga te aniquila, te maltrata a tu marido, mucho peor, te mata un serial killer. Por suerte, pues también hemos encontrado historias de empoderamiento femenino como la que comentamos de Petruña, que es nuestra favorita, o El despertar de las hormigas. Y hasta aquí el programa de esta semana. No hemos podido hablar de estrenos, pero os recomendamos que vayáis a ver Cafarnaum, de la directora Nadine Lavaki, que se llevó el premio del jurado en Cannes en 2018. Sufriréis bastante, eso sí, pero así podemos discutir todos sobre si os parece pornografía emocional o no. Ahora sí nos despedimos y recordamos que podéis seguirnos en nuestro Instagram y en Twitter en las_entendidas, donde podréis enviarnos también vuestras respuestas al reto de la semana o a nuestro email info@lasentendidas.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Las Entendidas, un programa de Alexia Guillot y Adriana Cabeza. Escucha todos los podcasts de Plaza Radio en plazaradio.es, en valenciaplaza.com o suscríbete a nuestros canales en iVoox y Apple Podcasts. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Berlinale. ¿Qué han... Acá entra un Platón. Chapa la paradita, que no vamos. Ya. No sé, es que yo no sé qué iba a decir. Yo ya me he puesto a llorar. Pues venga.